Hoy vamos a continuar con RealFlow. Vamos a apoyar un poco las explicaciones con algunas diapositivas, ya que explicaremos ciertos parámetros que intentar ponerlos en práctica durante la clase pues nos llevaría demasiado tiempo por generar la simulación y no acabaríamos nunca. La primera tongada de diapositivas que vamos a ver es la que vamos a utilizar para explicar las diferentes propiedades que podemos establecer de nuestros emisores. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto de RealFlow. Pues, por ejemplo, yo le voy a llamar Grupo B, Grupo A 1. Y si venimos aquí, el otro día estuvimos explicando los diferentes tipos de emisores que tenemos. Pues bien, si ahora, por ejemplo, utilizo un emisor de tipo círculo, lo ubicamos aquí, vamos a poner una gravedad y le damos a la A para hacer simulación. Bueno, pues aquí tenemos ya algo que funciona. Pues hoy lo que vamos a explicar es un poco lo que tenemos aquí, dentro de los parámetros de los emisores. Después veremos parámetros de los objetos y parámetros de las mallas. ¿De acuerdo? Pues lo primero que empezaremos es explicando tipo. ¿Vale? Fijaros que tenemos tipo gas, líquido, DOM, Elastics y Script. Muy bien, pues en el caso del gas, el tipo de fluido que generará, realmente lo que está simulando es un gas y veréis que tiene una expansión muy rápida. Si ponéis a este tipo sin tocar ningún parámetro, veréis cómo empiezan a aparecer partículas que se expanden de forma rapidísima. Liquid es el más utilizado, el que hemos nosotros probado hasta el momento. Genera fluidos como pueden ser agua, aceite, alcohol, gasolina, chocolate, depende de su densidad, ¿no? De su viscosidad, etcétera. DOM es similar al líquido, pero con un comportamiento más tonto. Eso significa que va a hacer unos cálculos más rápido y que podemos utilizarlo para efectos secundarios, como podría ser, por ejemplo, espumas, ¿no? Elastic se utiliza para aquellos fluidos que tienen un comportamiento elástico. Casi veréis que en este caso tiene un comportamiento similar a los soft bodies. Podemos verlo en este ejemplo que os he preparado. En este ejemplo tenemos aquí dos esferas y encima he ubicado dos volúmenes de agua, bueno, de líquido, idénticos, lo que pasa es que el de la izquierda con comportamiento de líquido y el de la derecha con comportamiento elástico o del tipo elástico y con los parámetros que os he puesto aquí. Y podéis comprobar cómo el comportamiento que tienen es totalmente diferente. Y repito, aunque lo veáis muy diferente, el emisor que tenemos encima de uno y el otro es idéntico. Lo que pasa es que en el caso del elástico y con estos parámetros, pues como os anticipaba anteriormente, tiene un comportamiento similar, porque no se rige por las mismas normas que los soft bodies. Bien, por último tenemos Script, que Script se utiliza por si nosotros queremos programarnos, evidentemente queda fuera del alcance del curso, ¿no? Queremos programar nosotros cómo se van a comportar las partículas. Bien, el siguiente parámetro que veremos será resolución. La resolución, ya lo hemos tratado, es muy importante y hace referencia al número de partículas de nuestro emisor. Esta resolución no hay un valor que sea el óptimo, dependerá de la escala y del tamaño de nuestro emisor, Es decir, si por ejemplo yo vengo aquí y estamos trabajando, vamos a poner un poco más de velocidad a este emisor, en vez de 4 vamos a ponerle, en vez de 2, 5, reseteo con control A, vuelvo a darle, y fijaros, podríamos pensar, mira, es correcto, ¿vale? Con esta resolución. ¿Qué resolución tengo ahora? Por defecto tiene una resolución de 1. Pero, si por ejemplo, reseteo, con la misma resolución, yo escalo mi emisor, vamos a hacerlo más pequeño, por ejemplo así, ¿de acuerdo? Le doy a activar, a simular con la A, y veis, con la misma resolución, al ser más pequeño, emite ahora un menor número de partículas y no es suficiente para mí.
deberíamos aumentar esta resolución. Por lo tanto, pensar en este factor, que no hay una resolución correcta, sino que deberéis un poco jugar con el tipo de simulación que estéis generando. Aquí tenemos un vídeo donde podemos comprobar pues diferentes simulaciones con resolución de 5, 20 y 100. Vamos al siguiente, otro ejemplo, este descargado de internet. Evidentemente que una mayor resolución implicará muchas más partículas y un tiempo de render mucho más importante, ¿eh? Fijaros, tiempos de render de 8 segundos o de 7 horas. Bien. Siguiente parámetro, densidad. La densidad, como podéis ver en esta imagen que os he capturado, no influye en la interacción del fluido con los objetos. Lo único que nos interesa es cuando yo estoy mezclando dos líquidos diferentes. Es decir, si uno es aceite y otro es agua, ¿por qué el aceite se pone por encima del agua? Porque tiene una densidad menor, ¿de acuerdo? Por defecto la densidad del agua es 1, la del aceite es menor que 1, por eso está por encima. Pues cuando pongamos densidad, no os pongáis a hacer efectos en interacción con sólidos o geometrías, porque no veréis nada. Vamos a ver un ejemplo. Podéis encontrar estos originales en internet, en el canal Only Tutors. Fijaros aquí, en el momento en que se mezclan, el de menor densidad se sitúa por encima del líquido que la tiene mayor. Nos está hablando de que, depende de cómo trabajemos, podemos encontrar algunos defectos que pueden resolverse aumentando la capacidad de cálculo de RealFlow. Bien, continuamos. Y aquí os he puesto una tabla que podéis encontrar en la ayuda de RealFlow con diferentes densidades. Aprovecho esta tabla pues para comentaros un poco el sistema de ayuda de RealFlow. Fijaros, si yo tengo este emisor y me sitúo sobre density, por defecto tiene una densidad de 1, que sería la densidad del agua, si le doy a F1, nos da ayuda sobre density, La densidad está definida como la masa por unidad de volumen y está expresada en kilos por metro cúbico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Siempre que tengáis dudas sobre algún parámetro, que al fin y al cabo lo que os voy a explicar yo hoy no es más que lo que pone aquí, pero traducido, y además, en ocasiones, tenemos aquí un More Info, donde accedemos a más información sobre el parámetro, como podéis ver aquí. ¿De acuerdo? Recordad siempre este recurso de ayuda que nos ofrece el programa. Internal pressure hace referencia a las fuerzas internas al líquido que hacen que se tienda a expandirse. Si nos fijamos en este ejemplo, los emisores que están aquí a la izquierda tienen un valor de 0.0001, el del centro 0.05 y el de la derecha 2, y fijaros cómo el chorro de agua de aquí es más ancho, también se puede ver aquí, el de color rojo más ancho que el de color azul, por ejemplo, claramente.
porque tiene una presión de dentro hacia afuera mayor. ¿Vemos otro ejemplo? Fijaros los valores que está utilizando, ¿eh? Fijaros que está haciendo una simulación con 525.000 partículas. Bien, continuamos. Además de la internal pressure, tenemos también la externa, que justamente es lo contrario. La presión que hace que el líquido tienda a contraerse. En este ejemplo he utilizado una presión interna muy baja, porque como habéis podido comprobar, estos valores tienen un efecto sutil, ¿no? Pues he utilizado una presión interna muy baja para que así la externa podáis ver de forma más importante cómo afecta, ¿eh? ¿Vale? Porque si yo pongo una interna muy alta y una externa muy baja, muy alta también, la externa y la interna se van a contrarrestar y no vais a ver nada. En el caso de una presión externa mayor, que es el rojo, también está haciendo que el chorro de agua esté más comprimido. ¿Veis cómo funciona, no? El ejemplo de... Ah, no, pensaba que era un ejemplo de longitudes, no estaba este. Vale, viscosity hace referencia a la viscosidad, es decir, es viscosa la miel o el chocolate y no lo es el agua, o no lo es tanto, evidentemente, todo tiene su viscosidad, ¿no? El agua o el aceite o la gasolina. Aquí tenemos 3 emisores con los parámetros que os he puesto, con los parámetros de viscosidad pues bastante elevados, y podéis comprobar cómo el líquido tarda en mezclarse. El ejemplo de Only Tutors. Más partículas, más tiempo de render, más vistoso. ¿De acuerdo? Las partículas tienden a mezclarse, mientras que en este ejemplo que veremos ahora, ¿vale? ¿Veis aquí que algunas partículas saltan? Nos habla de que cuando la viscosidad es muy alta debemos subir el número de substeps en el cálculo. También como veíamos antes, fijaros, viscosidad de 30, viscosidad de 5000, hay parámetros que tenéis que moverlos entre las décimas y las milésimas y otros entre millares, ¿eh? Bien, continuamos. Surface tension, pues es la tensión superficial. Esa característica de los líquidos que, por ejemplo, hace que algunos insectos pues, puedan caminar por encima del agua. Es como esa resistencia a romperse y que hace también que el líquido tienda a unirse. O, por ejemplo, también que puede provocar que en un volumen de agua muy finito se produzcan orificios. ¿Por qué no se llena con el agua? Porque el agua tiende a estar junta, ¿eh? Un ejemplo. Mirad como en la derecha estos orificios en la superficie es mayor, porque tiene una tensión superficial mayor, ¿eh? Incluso la esfera cuando va cayendo está como más deformada que en las de la izquierda.
en este caso también un poco igual que antes, os advierte que valores muy altos puede hacer que tenga un comportamiento similar a un softbody. Statistics. En el apartado de Statistics del RealFlow simplemente os da estadísticas de cuántas partículas tenemos en pantalla, cuántas han sido emitidas. Claro, no tienen por qué ser las mismas, porque podemos tener un KH, un kill age, que le digamos que las partículas a partir de 30 fotogramas se vayan muriendo. Por lo tanto, tú puedes haber emitido 1 millón de partículas, pero que en estos momentos en pantalla solo tengas 12.000. Pues esta es solamente información estadística. El apartado de display, todo esto que os voy explicando, recordad, vosotros podéis ir de forma simultánea, como yo lo comento, pues mirándolo aquí en el programa. Ahora estamos en estadísticas, ahora estamos en display. Pues display, ¿qué dice? Si estas partículas quiero que sean visibles o no, con qué detalle, si queremos que se vean puntos o se vean esferas. Claro, lo que pasa es que ahora esta esfera es de un tamaño muy grande, o puedo coger este tamaño y hacerlo más pequeño, 0.2, ¿de acuerdo? Pero solamente vamos a modificar cómo estas partículas se visualizan en pantalla, nada más, Bien, continuamos. Maxwell Render. Vale, en el Maxwell Render, en este apartado, le estáis indicando que si vosotros, al hacer un preview con Maxwell Render, recordar que se hacía desde aquí, yo puedo venir a Playback Maxwell Preview. Vamos a hacerlo, por ejemplo, del 0 a 50. Si aquí le digo Maxwell Preview, empezará a hacer, vaya, bueno, sí, hay un problema, después os enseñaré un truco para resolverlo, Hay un problema a veces con el Maxwell Preview, es igual, ahora lo dejamos de lado. Entonces le estamos indicando algunas características. Por ejemplo, yo le puedo decir que por cada punto que yo he simulado, el Maxwell Preview me muestre 10 puntos o 15 puntos. Pero cuidado, entonces evidentemente no será lo mismo que simularlo, sino que al lado de ese punto generado, él generará como una nube de más puntos. Mirad, es como lo que podéis ver aquí, ¿Vale? A la izquierda, multipoint lo he dejado a 0, y hay pocos puntitos que casi ni se aprecian, y a la derecha, multipoint he puesto 100, y cuando hace el Maxwell Preview aparecen muchos más puntos. Pero ¿veis cómo no los simula? Que es como un punto rodeado de 100 más, se ve aquí a la derecha cuando van cayendo, Bueno, son opciones que no son muy importantes. Perfecto, continuamos. Tenemos las opciones horizontal random y vertical random. ¿A qué nos ayudan? Nos ayudan a que nuestro chorro de agua no sea tan perfecto. Estamos viendo unos chorros que, como podéis ver aquí a la derecha, pues el emisor lo hace con una regularidad matemática que puede falsear un poco la simulación, mientras que con algo de aleatoriedad hacemos que este chorro no sea tan perfecto, ¿vale? Después tenemos ring ratio. Si el ring ratio es de 0, que es lo que hemos utilizado hasta ahora, todo el emisor está emitiendo. Si es de 0.9, pues significa que de aquí a aquí el 90% no emite, 0.5 el 50% no emite y solo por el borde. ¿Vale? Side emissions. Si es que no, que es lo que hemos hecho hasta ahora, el emisor, en este caso el círculo, emite por su contenido, y si es que sí, emite por el borde. ¿De acuerdo? Venimos aquí. Bueno, en display vamos a volver a decir que sean puntos. Vamos a darle una mayor resolución para apreciarlo bien. Pues 25. Y si vengo aquí, reseteamos. Y en círculo le digo Site Emission Yes. Fijaros que cuando hago la simulación, ¿lo veis? Emite por los bordes del emisor y no por el interior. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues hasta aquí las diapositivas referentes a las características de los emisores.